Una hora después, jefatura de policía de la ciudad de Musutafu en una celda pequeña, en lo profundo de la jefatura de policía. El justiciero barra villano conocido como The Stalker estaba esposado y fuertemente encadenado. Sentado en una silla de metal junto a un inodoro y una cama pequeña. Eso no fue todo. 2 cámaras también estaban observando cada uno de sus movimientos. También con una guardia fuertemente blindada y armada. Quien se veía algo nervioso. La policía generalmente no hace esto a menos que el perpetrador o delincuente sea un villano serio. Que aparentemente era The Stalker. Había pasado 1 hora desde que ocurrió el incidente. Donde Stalker perdió el control y peleó con 3 prohéroes. Golpeándolos fácilmente y teniéndolos a su merced. 1 hora desde que puso en peligro a innumerables civiles. 1 hora desde que salvó la vida de aquellos a los que puso en peligro. 1 hora desde que fue salvado y detenido por All Might. Su héroe a estas alturas, la noticia ya habría llegado a los medios. Sobre lo que pasó, y probablemente quién era. Cosas así no serían difíciles de descubrir para los medios. La policía probablemente ya sabía todo sobre él. Podrían estar llamando a su mamá y diciéndole lo que pasó. ¿Qué hizo? Stalker suspiró, haciendo que el guardia se tensara. Su vida había terminado. Sus sueños y metas se los llevó el viento. Todos en Japón probablemente sabían quién era y qué era. Un villano, un monstruo. Aún así, en el fondo estaba un poco feliz. Nadie resultó herido, bueno, no muerto de todos modos por su hambre enloquecida. También salvó a algunas personas. Incluso llegó a conocer a su héroe All Might. Aunque fue él quien lo esposó y lo llevó a la policía. Pero todavía estaba un poco deprimido, más asustado que nada. No sobre él, bueno, tal vez un poco. No, tenía miedo por su madre. ¿Qué iba a hacer cuando se enterara de lo sucedido? Lo que él es. Stalker no podía imaginar. Él no quería. Mientras Stalker continuaba pensando en su madre y su destino. Se escuchó una puerta abrirse y luego cerrarse. Luego escuchó 2 juegos de pasos caminando. Finalmente 2 personas aparecieron a la vuelta de la esquina fuera de su celda. Uno era el oficial de policía al que All Might entregó. Tenía un rostro amable pero serio, era un hombre alto con cabello negro corto y ojos negros. Como miembro de la fuerza policial, vestía su uniforme. Llevaba un abrigo marrón característico y un sombrero a juego. La otra persona era un hombre enfermizo y muy flaco con facciones angulosas y extremidades largas. Tenía el cabello despeinado y puntiagudo con 2 flequillos que enmarcaban los lados de su rostro. Tenía un cuello muy largo y sus cejas estaban ausentes. Llevaba ropa holgada. Este hombre le resultaba familiar a Stalker, pero no podía entender por qué. Ambos hombres se detuvieron frente a la celda de Stalker. El oficial sosteniendo un portapapeles y el otro simplemente parado allí. Mirando a Stalker de manera extraña. Izuku Midoriya, también conocido como The Stalker, estudiante de secundaria de Ordera Junior High School. 14 años, el nombre de la madre es Shinko Midoriya y el nombre del padre es Hisashi Midoriya. No tengo antecedentes penales. Bueno, solía hacerlo de todos modos. Y, sin embargo, solo veo una cosa mal en este tablero. ¿Sabes qué es eso? Stalker, ahora conocido como Izuku Midoriya, simplemente se sentó allí. Con una mirada de vergüenza, permaneció en silencio. Haciendo suspirar al oficial. Aquí dice que no eres peculiar. Y, sin embargo, no solo demostraste que tienes una peculiaridad, sino que tienes 7. El oficial declaró que miraba a Izuku con sospecha. El otro hizo lo mismo. Izuku permaneció en silencio, sus ojos miraban a los hombres con indiferencia. Cuéntanos, ¿cómo sucedió eso? ¿Y por qué estás cazando personas con quirks? ¿Cuántos tienes que no has mostrado? Izuku solo permaneció en silencio. Eso es hasta que miró a los hombres. ¿Están todos bien? Ambos hombres se sorprendieron por lo que dijo Izuku. Se miraron el uno al otro, el hombre de aspecto enfermizo asintió con la cabeza al oficial que asintió de vuelta. Metros Lady y Eraseread resultaron heridos, pero no demasiado. Algunos civiles sufrieron un par de rasguños y magulladuras. El único que resultó gravemente herido fue Kamui Wox. Sufrió una pierna rota y un hombro dislocado. Los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa, luego con horror mientras bajaba la cabeza. Lo que confundió tanto a los hombres como al guardia. Pero lo que sucedió a continuación transformó su confusión en shock. Izuku comenzó a llorar. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente hacia el suelo y por su rostro. Su expresión estaba llena de culpa y vergüenza. Yo no quise lastimar a nadie.
Izuku sollozó suavemente mientras trataba de mantenerse unido. El hambre, no puedo detenerlo. No importa lo que haga, siempre está ahí. Dios, soy un monstruo. Todos miraron a Izuku extrañamente de nuevo. ¿Qué hambre? Preguntó el hombre enfermizo. Hijo, no podemos ayudarte a menos que tú nos ayudes. Dinos qué pasa. ¿Cómo recibiste esos quirks? ¿Conoces a alguien más como tú? Todas estas preguntas, el hombre enfermizo necesitaba saber. El oficial se quedó en silencio mientras esperaba que Izuku dijera algo. Sin embargo, Izuku simplemente se sentó allí con la cabeza aún baja. Eso es hasta que finalmente levantó la vista para mirar al hombre. Con un look muy oscuro. No hay más como yo, soy un monstruo. Izuku murmuró sombríamente mientras cerraba los ojos. Sean cuales sean los cargos que tengas sobre mí, los aceptaré. Solo por favor, déjame en paz. El hombre enfermizo no parecía estar listo para irse. Pero antes de que pudiera decir algo, el oficial lo detuvo. Dándole un pequeño movimiento de cabeza. El hombre enfermizo solo suspiró y asintió. El oficial se dio la vuelta para saludar al guardia, quien hizo un pequeño saludo. Ambos hombres estaban a punto de irse, pero se detuvieron cuando Izuku decidió hablar una vez más. Lo siento, diles a todos que lo siento. Izuku suavemente susurró. Especialmente mi mamá. Ambos hombres parecieron sorprendidos por esto, luego continuaron caminando. Sin embargo, el hombre enfermizo le dio a Izuku una mirada comprensiva antes de irse. Pronto Izuku estaba solo de nuevo. El guardia y las cámaras lo vigilan como un halcón. Podría salir de aquí. Usa cualquiera de sus quirks. Pero decidió quedarse así. Se lo merecía. Al menos hasta que volviera el hambre. Siempre vuelve. Un monstruo, eso es todo lo que era. Mientras tanto, Izuku se revolcaba en la culpa y la vergüenza en su celda. Los dos hombres que acababan de terminar de hablar con él. Estaban discutiendo eventos recientes, es decir, sobre lo que sucedió a Izuku. Entonces, All Might. ¿En qué estás pensando? El oficial le preguntó al hombre enfermizo, ahora conocido como All Might. ¿Crees que este chico tiene algo que ver con, ya sabes con quién? All Might solo suspiró. No lo sé, Tsukauchi. Ese chico usó múltiples quirks como él. Entonces tal vez. All Might murmuró con cara de conflicto. Tsukauchi miró a su amigo con preocupación. Aún así, lo que vi hacer a ese chico. Todavía me preocupa que alguien involucrado en One for All arriesgue todo por personas inocentes. Ese chico salvó a esas personas sin pensarlo dos veces, incluso trabajó voluntariamente con las personas con las que estaba luchando. Tsukauchi asintió. ¿Por qué Izuku arriesgaría su vida por un par de civiles? ¿Por qué le importaba? De todas las historias y rumores sobre The Stalker, uno pensaría que Izuku escaparía durante el caos. Pero no lo hizo. Se quedó y reveló su identidad para ayudar y salvar a la gente. Incluso llegando tan lejos como para arriesgar su vida. ¿Por qué sin embargo? ¿De qué crees que estaba hablando allí? ¿Sobre el hambre? Tsukauchi le preguntó a All Might. ¿Crees que es por eso que él está detrás de quirks? Nunca antes había oído hablar de tal quirk. Fue entonces cuando All Might se detuvo. Haciendo que Tsukauchi también se detuviera. El detective miró a su amigo para ver que tenía una expresión bastante seria en su rostro. Lo he hecho. Solo escuché historias al respecto. De mi maestro y gran Torino. Aparentemente hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Un hombre podía tomar quirks, lo que resultó en un hambre por más. Cómo obtuvo estos quirks no fue bonito. Yo escuchó. Fue considerado como el primer asesino en serie Kirked en la historia. Tsukauchi parecía sorprendido y un poco conmocionado por esto. ¿Cuál era el nombre de este tipo? Tsukauchi preguntó todavía tambaleándose por lo que escuchó. All Might se quedó allí por un rato, antes de continuar caminando. Su nombre era Silar. Mientras tanto en el apartamento Midoriya en un gran complejo de apartamentos, en un pequeño apartamento. Una mujer bajita y regordeta con cabello verde corto que estaba atado en una cola de caballo en su lado de fieltro. Parecía muy preocupado y nervioso. Actualmente estaba hablando por teléfono con su mejor amiga, Mitsuki Bakugo. Madre de Katsuki Bakugo, antiguo amigo de su hijo Izuku. La razón por la que estaba hablando con ella era que estaba cada vez más preocupada porque Izuku aún no había regresado a casa. Algo que ha estado haciendo mucho últimamente. Ella esperaba que él pasara por casa de Mitsuki. Desafortunadamente no lo había hecho. No en mucho tiempo. Gracias Mitsuki. Lamento molestarte.
No, estoy bien. Si ves a Izuku, dile que me llame. Está bien, adiós. Inko Midoriya suspiró mientras colgaba el teléfono. Sus preocupaciones por su hijo y dónde estaba solo iban en aumento. Inko pronto se encontró caminando hacia la sala de estar, donde tomó asiento en el sofá. ¿Dónde estás, Izuku? ¿Por qué has estado actuando tan extraño? Inko no era tonta, durante los últimos meses sabía que algo estaba pasando con su hijo. Ella era una madre después de todo. Sabía que Izuku se escapaba por la noche o no regresaba de la escuela después de mucho tiempo por una razón. Ella simplemente no sabía por qué. Al principio pensó que era porque él era solo un adolescente. Pero eso cambió cuando empezó a volver a casa en mal estado. Por lo general, llegaba a casa con cortes, raspaduras, magulladuras e incluso quemaduras en algún momento. Inko pensó que era porque estaba siendo intimidado. Pero eso no fue todo. Su hijo estaba cambiando. Ha estado leyendo toneladas de libros, revistas y manuales. Algunas cosas que eran demasiado avanzadas para él. Pero terminaría ese tipo de libros en unas pocas horas. También pasaba horas en su habitación, aislándose. Lo que solo la preocupó más. También ha estado escribiendo cosas locas en un manual hecho a mano que ha hecho. Detallando peculiaridades, sus fortalezas y debilidades. Incluso ha visto su peculiaridad allí. Toda esta locura comenzó hace unos meses. Cuando Izuku llegó corriendo a casa y se encerró en su habitación. Como si hubiera hecho algo terrible. Inko trató de hablar con él pero no salía. No por horas. Hasta que lo hizo. Cuando salió, Izuku actuó de manera diferente. Más cauteloso y curioso. Eventualmente las cosas volvieron a la normalidad. Por un momento. Eso es hasta que Inko notó que Izuku estaba actuando de manera extraña nuevamente. Inko notó que Izuku la observaba o se cernía sobre ella de manera extraña. Como si la estuviera estudiando o esperando a que se equivocara o algo así. Empezó a temerle un poco cuando lo encontró cerniéndose sobre ella mientras dormía. Eventualmente todo eso se detuvo. A la vuelta apareció ese villano conocido como The Stalker. Otra razón por la que no quería que Izuku llegara tarde a la noche. Inko escuchó los rumores y las noticias sobre The Stalker. Un villano / vigilante misterioso que acecharía a la gente por la noche. Normalmente mala gente. Pero Inko no quería que ni ella ni Izuku se encontraran con ellos. También escuchó que él o ella dejaría a sus víctimas con muerte cerebral. Un caparazón de su antiguo yo. Inko no quería que eso le sucediera a su pobre Izuku. Probablemente debería ver algo de televisión hasta que llegue a casa. Inko dijo con otro suspiro mientras encendía la televisión. Ella miró para ver que era un informe de noticias de última hora. Me pregunto qué está pasando. Noticias de última hora, hace una hora en medio de una calle llena de gente. Se produjo un inesperado ataque de un villano. Eso involucró a Metros Lady, Kamui Wops y otro misterioso proero. El villano que atacó, se reveló como The Stalker. Un misterioso villano que muchos consideran un justiciero que recientemente apareció estas últimas bocas. Atacando y dejando a sus víctimas en estado vegetativo. Muchas de las cuales eran bastante criminales. Inko se enderezó mientras escuchaba el informe con atención. Empezó a tener una sensación de hundimiento y oscuridad en el estómago. Esperaba que su hijo estuviera bien. La pelea fue dura y resultó en que Kamui Wops y el otro proero fueran hospitalizados. Dejando solo a Metros Lady para enfrentar solo a The Stalker. Durante el altercado, Metros Lady, sin saberlo, puso en peligro vidas inocentes. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido o perdió la vida. Gracias a The Stalker, quien evitó que un edificio que se derrumbaba cayera sobre muchos inocentes. Sin embargo, sin saberlo, puso su vida en peligro, pero antes de que sucediera algo. El héroe número 1 de Japón, All Might, salvó a los y detuvo a The Stalker, lo que resultó en su arresto. Inko dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se alegró de que nadie resultara gravemente herido o, peor aún, que lo mataran. También estaba contenta de que ningún Stalker bueno estuviera tras las rejas ahora. Esa es una preocupación fuera de su pecho. Desafortunadamente, su hijo aún no había regresado. Antes de que Inko se diera cuenta, el informe de noticias continuó, por lo que volvió a centrar su atención en la televisión. Los informes son incompletos. Pero se demostró que The Stalker ha estado usando múltiples quirks. Muchos testigos confiables pueden confirmar esto. Desafortunadamente, no podemos confirmar esto por nosotros mismos. Por otro lado, después de ser detenidos, pudimos confirmar su identidad. Con cooperación de la policía y prohéroes.
Inko simplemente se sentó allí esperando que continuaran. Sin saber que iba a tener el susto de su vida. Antes de que ella se diera cuenta, le mostraron al stalker en una foto policial. Esposado y encadenado, mientras tenía una expresión de culpa y vergüenza. Inko se sentó allí, su rostro y sus ojos estaban muy abiertos. En estado de shock e incredulidad. Ella no podía creerlo. Yo Izuku. Hace un rato en la casa Bakugo por última vez, no sé dónde está esa mierda Deku. Katsuki Bakugo gritó con una vena apareciendo en su frente. Katsuki tenía una estatura promedio para su edad. Tenía el pelo rubio ceniza y ojos rojos. Actualmente estaba fuera del patio trasero de su entrenamiento en casa. Pero no pudo por culpa de su mamá. Aparentemente porque la mamá de Deku estaba llamando. Preguntando si lo habían visto. Bien, mocoso de mierda. Y deja de gritar. Katsuki escuchó a su madre gritar en la casa. Katsuki solo gruñó mientras disparaba una pequeña explosión de sus palmas. Auge. Su Kirk se llamaba Explosión. Es un emisor de Kirk. Era un Kirk mortal y poderoso. Eso coincidía un poco con su personalidad. Katsuki volvió a gruñir mientras seguía usando su Kirk. El sudor que estaba trabajando lo estaba ayudando mucho. Así se desahogó. Y últimamente ha estado tan cabreado. La razón. Deku. Katsuki gruñó con una expresión enojada. A finales de Izuku, quien llamó a Deku. Porque era un nerd peculiar y de mierda. Lo había estado poniendo nervioso últimamente. Ocurrió hace unas bocas. Un día le recordaría a Deku lo inútil que era junto con sus amigos. Por lo general, lo golpearían y lo hicieron. Pero esta vez era diferente. Era casi que lo estaba disfrutando. Ver sus quirks en acción. Les asustó que dejaran de intimidarlo. Últimamente eso es todo lo que ha estado haciendo. Escabullirse tratando de ver cómo funcionaban los quirks de las personas. Escribiendo todo en ese pequeño manual suyo. Voy a destruir ese maldito manual la próxima vez que lo vea. Katsuki gritó mientras seguía disparando explosiones. Eso mostrará esa cabeza de mierda de Kirkles. Mientras que Katsuki e Izuku solían ser mejores amigos cuando eran niños. Eso cambió cuando obtuvo su Kirk, y Deku no. Le mostró que era poderoso. Y que Deku y todos los demás eran solo guijarros en su camino. Deku era un guijarro. Un guijarro molesto. Eso es todo lo que era. Con un último grito furioso, Katsuki terminó. Después de recuperar el aliento, decidió entrar y dormir. Es mejor que ese cabeza de mierda esté en casa con su madre. Bueno para nada, idiota, no debería preocuparla así. Mientras que a él no le importaba Izuku. Katsuki se preocupaba por su madre como si fuera suya. Era amable y siempre sonriente. Deku no se merecía una mujer así como madre. Katsuki estaba a punto de abrir la puerta trasera. Su mamá lo llamó. Katsuki. Entra aquí ahora. Katsuki gimió de ira cuando entró marchando. Eventualmente se dirigió a la sala de estar donde estaban su mamá y su papá. Sus rostros en estado de shock mientras miraban la televisión. Antes de que Katsuki pudiera decir algo, su mirada estaba en la televisión. Y lo que vio no lo podía creer. Los informes son incompletos. Pero se demostró que The Stalker ha estado usando múltiples quirks. Muchos testigos confiables pueden confirmar esto. Desafortunadamente, no podemos confirmar esto por nosotros mismos. Por otro lado, después de ser detenidos, pudimos confirmar su identidad. Con cooperación de la policía y prohéroes. La televisión mostró la foto policial de Izuku con su equipo Stalker, todo encadenado y esposado. Mientras tenía una expresión abatida y culpable. Su nombre es Izuku Midoriya. Tiene 14 años y es un estudiante de secundaria en la escuela secundaria de Olera. Se informa que no tenía Kirkles, pero ese parece no ser el caso. Dado que muchos testigos y héroes profesionales pueden confirmarlo, tiene múltiples quirks. No podemos comunicarnos con el señor Midoriya para obtener comentarios. Sin embargo, estamos trabajando para obtener uno de su familia y las autoridades que lo detuvieron. Estén atentos para obtener más información. Nadie en la sala podía creerlo. Katsuki más que nadie. Su mamá fue la primera en darse cuenta, rápidamente se dirigió al teléfono y comenzó a tratar de llamar a Inko. El papá de Katsuki justo ahí en el sofá. Todavía conmoción. Lo mismo para Katsuki. Quien todavía no podía creerlo. Izuku Midoriya, Deku. Era el infame y temido Stalker. El hombre del saco de matones y maleantes de todas partes. De ninguna, maldita, manera.
Mientras tanto en otra parte ya se estaba corriendo la voz sobre Stalker, también conocido como Izuku Midoriya. Cómo atacó a prohéroes y los tuvo a su merced. Cómo reveló su identidad al mundo para salvar a un grupo de personas de la muerte. Todo por culpa de un héroe profesional. Cómo se arriesgó su propia vida. Muchos de los que conocían a Izuku podían creerlo, algunos se negaron a creerlo. La noticia de que Stalker era un niño llegó a muchos maleantes y matones en todas partes. Algunos de los cuales habían perdido amigos o rivales por su culpa. Ahora que estaba bajo custodia policial, ya no tenían nada que temer. Algunos incluso pensaban en obtener una retribución. Tal vez atacando esa escuela suya o visitando a su familia. Mientras eso sucedía, un misterioso hombre grande estaba sentado en una gran silla médica. Mientras está conectado a una serie de máquinas y otras cosas. No pudo evitar reírse de las noticias que estaba escuchando en la televisión. ¿Pasa algo, maestro? Una voz educada y seria preguntó en las sombras. ¿Te molesta algo de esto? El hombre se rió de nuevo. No, Kurohiri, me divierte que alguien pueda tener un quirk tan similar al de Sylar. Y ser alguien tan ordinario también. Y en mi patio trasero de todos los lugares. ¿Quieres que lo recupere? Kurohiri preguntó aún acechando en las sombras. El hombre suspiró mientras estaba sumido en sus pensamientos. No, veamos qué le sucede a este querido muchacho. En este momento es poco más que un animal. Si demuestra su valía. Tal vez lo reclutemos en nuestras filas. Pero por ahora esperaremos. Sí, maestro, entiendo. Kurohiri dijo antes de que se escuchara un fuerte silbido. Y Kurohiri se había ido. Dejando al hombre con sus pensamientos. Me pregunto, niño, ¿cómo terminarás? ¿Serás como Sylar y seguirás su camino tal como comenzó? ¿O seguirás el camino que él eligió después de ese incidente? ¿Te convertirás en un aliado, o en un rival como él? ¿A él? El hombre se inclinó un poco hacia adelante en su silla, revelando su rostro. El rostro del hombre parecía estar hecho completamente de tejido cicatricial, extendiéndose desde arriba de su labio superior y cubriendo toda su cabeza y la parte posterior de su cuello. Como tal, no tenía nariz, orejas, cabello ni ojos visibles, aunque se podían ver los contornos de las cuencas de los ojos. Pase lo que pase, te vigilaré de cerca. Izuku Midoriya. Muchos policías, hombres y mujeres, esperaban afuera de un gran pasillo. Todos ellos con equipo antidisturbios con escudos y porras. Todos ellos listos para asaltar la puerta junto a la que todos esperaban. La puerta de las celdas donde encerraron a Izuku y a otros 3 perpetradores y delincuentes que violaron la ley. Esta era la única forma de entrar o salir. Los tenían atrapados. ¿Cuál es la situación? Tsukauchi preguntó mientras caminaba por el pasillo con Olmig, que estaba en su forma de héroe. También estaba con algunos de los héroes. Era Seread, Black King y 13. El resto de los héroes estaban cerca, pero estaban comprobando si alguien resultó herido por esa explosión. Ya que no sabían dónde ni qué tan grande era. ¿Alguien se ha cansado de escapar? ¿Un oficial de policía con equipo antidisturbios que parecía ser un gato? Sacudió su cabeza. No, señor, escuchamos algunos gritos, pero eso es todo. Habríamos irrumpido de inmediato, pero pensamos que deberíamos esperarlo a usted y a los héroes. Sansa Tamakawa dijo dando un pequeño saludo. Tsukauchi asintió, diciéndole que se sintiera cómodo. El oficial felino asintió, luego señaló la puerta de metal que conducía al pasillo de la celda. Tampoco pudimos hacer nada debido a esta extraña niebla negra, señor. Estamos esperando que alguien traiga una máscara de gas de la armería. Tsukauchi y los héroes miraron la pesada puerta de metal. Tenía una pequeña ventana, pero todo lo que mostraba del otro lado era una neblina negra. La neblina parecía filtrarse también por debajo de la puerta y las grietas. Pero se estaba filtrando lo suficiente como para ser un peligro. Tsukauchi suspiró mientras asentía. Parece que iban a tener que esperar por esas máscaras de gas antes de poder hacer algo. Pero a Olmig de repente se le ocurrió una idea. 13, ¿crees que puedes deshacerte de esa niebla? Todos miraron al héroe del espacio. ¿Quién asintió? Déjenmelo a mí todos. 13 se acercó a la puerta y se inclinó un poco. Puso su dedo debajo de la puerta que era lo suficientemente grande. Luego activó su Kirk, Black Hole. Libera un pequeño vórtice de cualquiera de sus dedos para chupar cualquier cosa y convertirla en polvo. Pronto comenzó a absorber toda la neblina. Finalmente, el pasillo lleno de niebla se despejó por completo. Haciendo que sea seguro entrar. Ahí van todos. 13 dijo en un tono bastante feliz.
Tsukauchi sonrió y asintió, su expresión rápidamente se volvió seria. Tenían un hombre en su con 4 criminales peligrosos. Muy bien, escuadrón antidisturbios, prepárense para asaltar el pasillo a mi orden. Héroes, manténganse cerca si algo sucede. Todos alrededor de Tsukauchi asintieron y se prepararon. El escuadrón antidisturbios esperaba su orden mientras All Might y los héroes se preparaban si algo salía mal. Tsukauchi sacó su arma, por si acaso. Bien ahora. El escuadrón antidisturbios inmediatamente abrió la puerta y entró corriendo. Pronto fueron seguidos por Tsukauchi y los héroes. Y lo que encontraron fue impactante y un poco horrible. ¡Ay, Dios mío! Todo el pasillo parecía un campo de batalla. Cotes, partes quemadas, partes fundidas y pequeños cráteres por todas partes. Y eso no fue ni la mitad. El guardia que estaba de turno estaba inconsciente mientras estaba apoyado contra una pared. Parecía golpeado, pero no tanto como los otros prisioneros. Los 3 estaban dispuestos en varios lugares. Uno yacía junto al guardia, mientras que el otro estaba muy herido en una celda vacía. Eso pertenecía a Midoriya. El último parecía haber sido arrojado contra una pared con tanta fuerza que quedó atrapado en su lugar. Hombres, controlen a nuestro hombre y a esos prisioneros. Tengan cuidado, no veo a Midoriya entre ellos. Tsukauchi ordenó con severidad obtener asentimientos de los oficiales. 2 fueron a ver al guardia mientras que el resto fue a ver a los prisioneros. Pasó un minuto y Tsukauchi empezó a preocuparse. Estado. Señor, el guardia tiene algunas heridas y marcas de quemaduras, pero no demasiado graves. Dijo uno de los oficiales mientras revisaba al guardia una vez más. Simplemente está inconsciente. Pero probablemente deberíamos hacer que lo revisen. Tsukauchi asintió y comenzó a mirar hacia el resto de sus hombres. Estado. Uno de los oficiales se registró con el resto de sus colegas. Luego caminó hacia Tsukauchi con una expresión llena de tristeza. Los prisioneros están vivos pero han sufrido heridas graves. Desafortunadamente, parecen no responder y estar en estado vegetativo. Al igual que el resto de las víctimas de The Stalker. Tsukauchi, All Might y el resto de los héroes se sorprendieron. Tsukauchi fue el primero en recuperarse y hacer la pregunta más importante. ¿Dónde está Midoriya? Antes de que el oficial pudiera responder, otro oficial nos llamó al final del pasillo. ¿Dónde estaba la última celda? Señor. Por aquí. Tsukauchi y los héroes se dirigieron rápidamente hacia el oficial. ¿Y dónde quedaron atónitos por lo que vieron? Tienes que estar bromeando. Declaró Black King. Todos ellos estaban mirando un gran agujero derretido que conducía al callejón trasero del edificio. Lo suficientemente grande como para que alguien pueda escapar. ¿Cómo logró eso? Preguntó 13. Tsukauchi suspiró mientras fruncía el ceño. Los otros prisioneros, ahora tiene sus quirks. Todos todavía no podían creerlo. Izuku Midoriya, el infame acosador. Había escapado y tenía aún más quirks bajo su mando ahora. All Might frunció el ceño con tristeza mientras miraba el agujero. Sus pensamientos fueron a Izuku. ¿A dónde has ido, joven Midoriya? Un rato después con Izuku en un callejón oscuro, Izuku Midoriya cojeaba a lo largo de la pared del callejón. Se sujetaba el costado derecho con la mano izquierda y apretaba los dientes por el dolor. Él estaba herido. Ese tipo del magma lo atrapó bastante bien. Izuku no activó su Stone Mimicry lo suficientemente rápido. Así que ahora tenía una marca de quemadura realmente desagradable. Retiró la mano y deseó no haberlo hecho. Podía ver e incluso oler la carne quemada. Mientras que las lesiones y las heridas no le eran ajenas. No desde que se convirtió en The Stalker. Esto le hizo querer vomitar o gritar de dolor. Y eso tampoco era todo lo que tenía. Tenía algunos cortes y un corte importante en la espalda. Afortunadamente, pudo convertirse en piedra antes de que eso sucediera. Así que todo lo que cortó ese tipo fue su abrigo. Lamentablemente, el resto de sus heridas eran reales. Necesitaba llegar a un hospital o buscar ayuda. Pero no pudo. Por obvias razones. Me hace desear tener un quirk curativo o regenerativo. Izuku gimió con una sonrisa forzada. Casi allí, solo tengo que lograrlo. Después de un buen minuto, Izuku finalmente llegó al otro lado del callejón. Luego se encontró en una calle solitaria. Le tomó un tiempo llegar aquí. De esquivar policías y héroes. Pero casi estaba allí. Hogar. Izuku levantó la vista para ver su complejo de apartamentos a una cuadra de distancia. Podría usar el salto mejorado para llegar más rápido. Pero estaba demasiado herido y no quería llamar la atención.
Con un suspiro, Izuku comenzó a caminar a casa. Sabía que era una mala idea ya que ese sería el primer lugar que la policía y los héroes revisarían. Pero necesitaba ver a su mamá ahora que su mente estaba clara. Para explicar y pedir disculpas. Para todo. Mientras Izuku continuaba su camino a casa. Sucedió algo impactante. Deku. Izuku se congeló en su lugar. No se atrevió a moverse ni siquiera a respirar durante mucho tiempo. Con un profundo suspiro y un ceño triste, se dio la vuelta hacia donde provenía la voz. Allí, a un par de pies de él, estaba su ex mejor amigo y ahora el principal acosador parado allí. Su rostro y sus ojos se llenaron de rabia.